Bien. Muy bien, Alejandro. Ok, gracias. Dispone 15 minutos. Muy buenos días a todas, a todos. Denme un segundo para compartir la presentación. Mientras Alejandro se prepara, podrán ver en el programa que después de la exposición de Alejandro vendrá la ronda de preguntas y después hemos diseñado una especie de break, un tiempo para tomar un café, pero también en la esperanza de que sea un tiempo en los cuales tanto los expositores como los asistentes interactúen y se hagan preguntas y intercambien opiniones respecto a los temas que hemos escuchado. Muy bien, Alejandro. Bien, muy buenos días. Junto con agradecer la invitación al profesor Paulsen, al Instituto de Geografía, por supuesto, y a la sociedad. En honor al tiempo voy a partir con esta presentación que eh, la he denominado, digamos, didáctica de la geografía fuera de la academia geográfica. ¿Por qué? Básicamente porque voy a un poco contarles ciertas experiencias que he tenido la oportunidad de experimentar, valga la redundancia, en ambientes donde hemos enseñado geografía, pero no en la formación de geógrafos, si bien a nivel universitario, entre otras disciplinas, y en una segunda parte, como cuenta este mini resumen que hice, cómo esto ha desbordado también en el ámbito profesional de mi persona hacia otros aspectos donde estas experiencias pedagógicas a nivel de enseñar lo que es la geografía, lo que es el espacio, ha tocado otros ámbitos profesionales, también ligados, por cierto, a la enseñanza geográfica. Y básicamente voy a estructurarlo en dos partes breves, en honor al tiempo, sobre la finalidad de enseñar la geografía, sobre la forma de hacerlo. Esto obviamente no es un discurso absolutista, claramente tiene muchas aristas, y cómo se ha integrado esto en los últimos años en espacios no tradicionales o neotradicionales, si se quiere, de promulgación del conocimiento en general. Y finalmente unos ciertos comentarios ligados a una cierta corriente filosófica que hemos justamente estudiado en el último año con el profesor Abraham, respecto al rol de la tecnología en aprender geografía, en enseñar geografía y en comprender el mundo, a fin de cuentas. Esta pregunta es la que un poco me trajo a este seminario, ¿cómo enseñar la geografía? Estos son mis sobrinos que voluntariamente me dejaron ocupar estos registros, eh, dado que me he encontrado con clases online y siendo el tío geógrafo tuve que cubrir una unidad que lamentablemente se está evaluando y no se está a juicio de un geógrafo, digamos, eh, llevando a cabo de la mejor manera. El único 7 de mi sobrino aquí en su clase de primero básico refleja que él sea el único 7, digamos, de una nube de 3 y 4, me parece que lo refleja muy bien. Pero no quiero ahondar en eso, quiero ir más allá. Cómo los niños siempre son un buen laboratorio para ver cómo estamos constantemente mejorando o tratando de mejorar la forma de entregar este conocimiento. Porque a fin de cuentas, más que contenidos, lo que la geografía enseña es, o más bien entrena, es una forma de sistematizar una habilidad humana, lograr relacionar lo que se observa con lo que se conoce, con lo que se aprende, lo que se estudia. Como bien decía Tim Unwin en los 90, digamos, la geografía se trata de la relación de los elementos en el espacio y no de los elementos en el espacio. Conocer, estudiar los elementos es sumamente importante. No podríamos ejercer geografía sin dedicarnos al conocimiento científico y claro de las cosas, ¿no es cierto? De los elementos, de las personas, de los fenómenos. Pero la clave es la relación espacial. Y quiero detenerme, por ejemplo, en estas imágenes que son de un terreno en particular de un curso de geografía urbana, donde le hacía esta cierta pregunta a los estudiantes que ahí se ven.
qué pasa en este lugar y por qué pasa lo que pasa en este lugar. Son fotos de la Plaza Baquedano, Dignidad, Plaza Italia, en pleno estallido. El estallido básicamente nos cortó un poco el tiempo para terminar este curso de geografía urbana, y ahí les voy a contar un poco el contexto en el que se dio. Pero volviendo al tema de la observación tiene mucho que ver con la geografía en el sentido que nosotros enseñamos a descifrar el paisaje. No solamente entregamos el contenido, no solamente entregamos un relato respecto a lo que se ve en terreno, sino también a cómo descifrar este paisaje, a cómo estructurarlo y también a mecanismos, al dibujo, al discurso, al análisis de mapas, a la estadística en general, como hablaba el profesor Carvalho, la estadística espacial en particular, y yo creo que esa es la función principal que tenemos como docentes de la geografía. Y quiero, más allá de de saltar derechamente de mi opinión respecto a esto, voy a citar un fragmento del profesor Borgel, muy antiguo, digamos, que él generó un documento que gracias a uno de los grandes maestros que tuve en mi pregrado pude acceder y traté de sistematizar digitalmente parte de este texto que él lo ideó pensando en estudiantes de geografía física en particular y de la carrera de geografía, eh, y armó todo un manual, digamos, un manual respecto a cómo afrontar los terrenos en particular. Y en uno de estos en un capítulo de este documento, él reconoce estas tres más importantes obstáculos que va a tener el estudiante a la hora de enfrentarse al mundo, al paisaje, al espacio. Lo primero es que la complejidad de la naturaleza, rica en contradicciones, como aquí dice. Lo segundo es que el paisaje, el mundo, como se deviene al estudiante, a la persona, no se manifiesta en su total exactitud, es caótico, ¿no es cierto? No es claro, está en un conjunto. Y lo tercero es justamente eso, que el paisaje es un todo y nuestra visión ahí, como bien les contaba, era entregar estas herramientas para poder sistematizar esta oleada de estímulos y de información que se expresa como un todo al receptor. No basta con mirar, no basta con mirar vacas, ovejas y postes, decía el profesor Borkel. Eso no es un estudiante de geografía. Un estudiante de geografía puede ver más allá, puede ver entre líneas. Y, y estableciendo esa forma, digamos, esa forma, ese principio filosófico de enseñar a observar, me llevó a la siguiente pregunta, de cuál es el objetivo como docente de geografía. Si les voy a enseñar a observar qué quiero obtener de esa capacidad. Quiero que estudiantes, como ven en la foto izquierda, se trata de estudiantes de diversas profesiones, de diversas edades, de diversos background académico, muchos no estudiantes también, de un proyecto en particular que les voy a contar ahora en la Universidad Abierta de Recoleta. Y la foto de la derecha, todo lo contrario, son mis estudiantes habituales de la Facultad de Ingeniería Civil de la de la Universidad de San Sebastián. ¿Por qué pongo este mate aquí? Porque ese alumno que está mirando el mate justamente era el dueño del mate, y él al final de este terreno, como bien sabrán en la duna de Concón, me dice, profesor, no me gustó nada este curso porque estoy dudando de seguir en mi carrera y cambiar mi geografía. Y para mí eso es, digamos, ojalá ese fuera el objetivo de todo docente fuera de la geografía. Esa inquietud por el mundo, básicamente, que le despertamos. Y a esto quiero ya bajar al grueso de la presentación, que es eh, llevar la geografía a otras disciplinas de repente muy costoso en términos de que no estamos hablando el mismo lenguaje, no son estudiantes que están con otros cursos detrás o que están mentalizados un poco en estudiar la geografía. Y me voy a detener en estos casos como a nivel general. El primero, el proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta, que me tocó participar en su fundación al principio, en 2019, con 2 semestres, enseñando geografía física y geografía urbana. Otros cursos anteriores que se enseñaba geografía a través de mi otra pasión, aparte de la docencia, que es la inversión pública y la planificación urbana, y por supuesto lo que acabo de comentar de los estudiantes de ingeniería. Detenerme un poco en la Universidad Abierta de Recoleta, obviamente por eso hablaba de espacios neotradicionales. Yo llegué invitado a este proyecto con mucha reticencia, con muchas dudas respecto a cuál iba a ser el formato, a las líneas editoriales que quizás
podían influir en la cátedra, etcétera, y me encontré por todo lo contrario, con un ambiente muy abierto, muy académico en el sentido amplio de la palabra, y por supuesto respetando la libertad de cátedra, que es lo más importante, y me permitió innovar en cierta medida en ciertas cosas que a veces las universidades más tradicionales, digamos, no nos dejan, que es como la libertad de tener más terrenos, por ejemplo, terrenos financiados o de ciertos terrenos en, en otros aspectos más cotidianos, debido también a la diversidad de estudiantes que vienen. Eh, pero básicamente la estructura de un curso en este ambiente o en una universidad tradicional no debe ser, creo yo, a mi juicio, distinto. Estructuramos el curso en unidades, aquí hay un ejemplo del curso de geografía física, y siempre contándole más o menos las habilidades que vamos a tener, porque como contaba antes, no vienen preparados, no vienen con conocimientos de SIC, por ejemplo, no vienen con conocimientos de clima, entonces hay una serie de cosas que tenemos que ir abordando de otra manera, y por eso ponían a los niños al principio, ¿no? Porque lo más importante es ejercitar otros recursos como la observación, porque es nuestra puerta de entrada al mundo, es el proceso, como bien discutíamos con el profesor Paulsen, el proceso fenomenológico de la experiencia, de definir dónde empieza la existencia misma. Empieza en el lugar, empieza en cómo nos percibimos como parte del mundo. Eh, y también me llevó a la pregunta post-fenomenológica, ¿no es cierto? A cómo la tecnología hoy día está influyendo en esa interfase entre el mundo, la realidad y la persona, y me puse en el lenguaje de ellos. Como decía Heidegger, tenemos que enfrentarnos, tenemos que sentirnos parte de un lenguaje primero. Y ese lenguaje muchas veces depende de los canales. Y me metí a ciertos procesos, a ciertos estudios donde se ocupa en las redes sociales. No las redes sociales como para tener amigos o para participar de comunidades, sino también para acceder a contenidos que yo como profesor no puedo estar en el día a día recordándole al alumno, mira ese talud, mira esta nube, ¿qué pasa? El Instagram. Y me sirvió, oigan, al estudiante, sigan estos hashtags, sigan estas cuentas y tráiganme preguntas. Y resultó un experimento súper rico que después lo pude llevar a mi curso habitual en la Universidad de San Sebastián, y con excelentes resultados, con mucha curiosidad de parte de los alumnos, trayéndome imágenes, trayéndome rocas, trayéndome mapas nuevos, imágenes que yo no puedo acceder como profesor, como estas, por ejemplo. Aquí un muestreo de ciertos Instagram interesantes que muestran contenidos geográficos y que permiten al estudiante estar en constante contacto con las materias que estamos viendo en clase. También otra cosa que me impresionaba, sobre todo en tiempos de COVID, que ya después del estallido de la pandemia tuvimos que seguir online, y que fue cómo le enseño los contenidos de lo que decía Jane Jacobs a un alumno si ya no estoy ni siquiera en el aula. Ya en el aula era complicado, ¿no es cierto? Pero ahora estoy frente a un computador y me topé con esta oportunidad de llevarlos a conocer estos espacios, estas dudas, estos contenidos en el mundo digital, con otras personas que están haciendo lo mismo y pensando lo mismo que nosotros, tratando de esparcir estos conocimientos, estas dudas. Y finalmente esto como una pregunta Tres muy minutos. vaga. 3 minutos, perfecto. ¿Cómo le enseño a un alumno los espacios de representación del EFEF, por ejemplo? Y este resultado, esta playlist de la ciudad, fue el resultado colaborativo de un curso en la Universidad de Recoleta, donde dentro de todos los contenidos y trabajos prácticos, cada alumno exponía una canción urbana, digamos, o que respondía a un espacio que ellos quisieran resaltar, y logramos tener un discurso artístico de la representación de conflictos espaciales, por ejemplo. Eh, para terminar, esto también me lleva a otra área de mi carrera, que es las intervenciones urbanas en general. Le puse donde hay mucha pedagogía y educación geográfica. ¿Por qué quiero enlazar estas dos cosas tan distintas? Porque es la observación lo que también tengo que aprender a, a transmitir a los vecinos, a las autoridades, que muchas veces no puedo sentarme a explicarles qué es lo que es un índice de autocorrelación, un Getty Sort, o el Lie de Morán, por ejemplo, como acá se ve. Eh, no tengo tiempo para explicarle la ley de Tobler, por ejemplo, pero sí tengo tiempo para explicárselo a través de mapas de calor, meterles la pregunta espacial: ¿por qué aquí y por qué aquí no? ¿Por qué en el mismo día de verano en la ciudad hay 20 grados de diferencia? ¿Por qué esta comuna tiene más árboles? ¿Por qué esta no? Y eso nos lleva a preguntas, porque esa capacidad de observar y de hacerse preguntas del espacio abre otra dimensión, aumenta, amplía el espectro visible de las personas en sentido figurado, digamos. Y aparecen otras preguntas, aparecen ya no es solo la ciudad, ya no es solo los fenómenos naturales, también es
justicia urbana, también carencia de movilidad, de áreas verdes, carencia de participación comunitaria, y eso hay que hacerlo también con cuidado, porque también es ciencia y pedagogía geográfica, el respeto por el proceso participativo. Vale decir, tenemos ciencia, tenemos fundamentos, tenemos datos, pero también tenemos que hacerlo lúdico, tenemos que hacerlo humano y tenemos que hacerlo accesible a personas que de repente pueden ayudarnos a construir un mapa sin necesidad de grandes software, pero sí entregándonos grandes datos, rica información. Estos son 1.200 personas participaron de este mapa que lo que hacía era distribuir efectivamente los usos que iba a tener ese parque. Finalmente, para despedirme, algunos desafíos. La tecnología hoy es capaz de darnos mapas, rutas, etcétera, pero es un arma de doble filo. Hoy día nos enfrentamos a un cierto dominio corporativo de la dimensión lefebvriana de esa representación del espacio. Entonces tenemos que poner especial énfasis en la observación que le entregamos a nuestros estudiantes, la capacidad de observar, para que ellos cuestionen también estos mapas que nos están llegando y nos están diciendo, como bien mi sobrino apunta ahí, oye, esta es la luna, me dijo, y le dije, no, eso es una representación de la luna está afuera, está ahí, anda a mirarla. Finalmente, como decía Feynman, un destacado mecánico cuántico, si encuentras la ciencia aburrida, por extensión la geografía, estás aprendiendo del profesor equivocado. Si él decía esto de la mecánica cuántica, ¿qué nos queda a nosotros que tenemos el mundo aquí a la mano, afuera? Ese es nuestro principal desafío, tratar de adaptarnos a este mundo cambiante y inculcar la curiosidad del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy bien.